quiero decir con esto es que tu rutina diaria de práctica va a ser mucho más eficiente y productiva si es que practicas conscientemente y correctamente. Es decir, no es lo mismo tocar una canción por una hora que practicar escalas por 15 o 20 minutos, por decirlo así. Y lo digo por experiencia, porque cuando empecé a tocar, lo que quería hacer es solo tocar unas 2 o 3 canciones que eran mis favoritas, y sin embargo no le ponía atención a cuáles eran los puntos más difíciles o mis debilidades en tocar esas canciones. Entonces pienso que si es que hubiese puesto mucha más atención y tiempo a esas partes específicas, hubiese progresado mucho más rápido. Por darles un ejemplo. Otra cosa es que aquello que se dice de que él o ella practican 24 horas al día y por eso tocan tan bien, creo que no es tan cierto. Creo que es más un mito. Pienso que esa gente tuvo una educación, tuvieron una escuela musical antes de tocar también, por eso han progresado mucho más rápido. En mi caso yo nunca tuve una escuela o una academia musical que me enseñe a cómo seguir ese proceso, pero pues ahora lo estoy haciendo y por eso quiero compartirlo con ustedes. Para el segundo tip, creo que es muy importante que escojamos la posición correcta, el lugar correcto y el tiempo correcto para ensayar. No es lo mismo que ensayemos en nuestra sala con la gente alrededor de nosotros, en donde vamos a tener mucho más pausas y más distracciones, que ensayar en un lugar callado, en donde estemos sentados cómodamente, que tengamos silencio y tengamos el tiempo para concentrarnos, no solo en nuestra posición, en nuestra respiración, en un espacio en el que podamos escucharnos mejor, en el que podamos poner toda nuestra atención en lo que estamos haciendo y en el tiempo, ¿no? En el tiempo que le vamos a dedicar a la práctica. Este tip creo que es uno de los tips muy importantes y quizás uno de los primeros, ¿no? Porque antes de practicar es algo que deberíamos hacer todos los días. Y si no practicas todos los días, pues cada vez que lo practicas, ¿no? Y no te toma más que 5 o 10 minutos antes de empezar, ¿no? Siempre calentar tus manos, estrechar tus dedos, te va a ayudar. Va a hacer que tu práctica sea mucho más productiva también, porque generalmente si es que no calientas antes de ensayar algo que sea un poco complicado, vas a empezar con mucha dificultad. Se te va a hacer más difícil hacer esas escalas o esos arpegios o incluso tocar acordes, porque tus dedos no están muy calientes, ¿no? Entonces siempre está bien hacer unos ejercicios de calentamiento, estirar y dejar que la sangre fluya en tus dedos, ¿no? En tus manos. Una vez que estés un poco más caliente, puedes empezar con ejercicios obviamente suaves en tu guitarra y progresivamente ir aumentando la velocidad o la complejidad de tu práctica, ¿no? Bueno, en este tip les voy a presentar a un señor que no necesita introducción, pues lo podemos encontrar en Google, en cualquier aplicación en tus teléfonos y está más accesible que nunca. Es este señor de aquí. Le das un clic. Y eso es todo. El metrónomo debería ser uno de nuestros mejores amigos cuando viene a lo que es práctica y cómo aprender a controlar nuestro tempo cuando estamos tocando, ¿no? Te va a ayudar mucho a mantener siempre tu tiempo, ¿no? Para estar siempre en el tempo de la canción, o si es que la canción está un poco difícil en su velocidad normal, lo puedes reducir en tu metrónomo y ir avanzando periódicamente según cómo vas progresando con tu solo o con el orden de la canción, ¿no? Cuando empecé a no utilizar el metrónomo porque, no sé, quizás no lo sabía o quizás nadie me dijo, oye, utiliza un metrónomo, pero una vez que empecé a hacer grabaciones y a leer un poco más, todo era hecho con metrónomo, pues, ¿no? Para que todo encaje. Entonces me di cuenta de la importancia que es tocar con un metrónomo, especialmente cuando empecé a tocar con bandas que utilizaban in-ears y tenían un click
en el linear que te daba el tempo de la canción para que todos estemos mucho más compactos y fusionados, ¿no? Tocando la canción. Creo que es una herramienta excelente para cualquier banda, cualquier músico y para se mantenga el ritmo de la canción, ¿no? Muchas veces, nada en contra de los bateristas, pero generalmente una canción puede empezar un poco más rápida y a la final va haciéndose más lenta. O al contrario, ¿no? Puede empezar un poco lenta y al final de la canción todo está mucho más rápido. Entonces, lo digo por experiencia, no soy baterista, pero me ha pasado con varias bandas. Y no es necesario que una canción sea perfecta, ¿no? Pero si es que tienes la oportunidad de tocarla con un metrónomo, al final de la noche vas a darte cuenta de que el tiempo en el que debías haber tocado un número de canciones encajó perfectamente, ¿no? A veces considero cuando hago el setlist de mi banda, ok, vamos a tocar 15 canciones en el primer set y cuando vamos y las tocamos nos sobra tiempo. Y es a veces porque no mantenemos el ritmo de la canción o el ritmo en el que empezamos la canción durante toda la canción. A veces se hace un poco más largo, a veces se hace mucho más corto. Y esto tiene que ver obviamente porque cuando tocas en vivo hay más energía, tocas un poco más rápido y la gente también se emociona más cuando quizás estás un poquito más rápido. Pero siempre es recomendable que mantengas el click o el beat de la canción, ¿no? Para que obviamente no te pasen este tipo de percances. Obviamente tienes que estar preparado a tener más canciones, pero si es que tienes tu repertorio ajustado, entonces recomiendo que tomes en cuenta ensayar con un metrónomo o añadir el click o el metrónomo, ¿no? A tus in-ears. Va a ser muy útil. Ok, para este tip voy a utilizar aquello que dicen que una imagen dice mucho más que 1000 palabras. Así es que les voy a hacer una pequeña demostración. Voy a estar en la clave de La y voy a tocar la escala de La mayor, ¿verdad? Ahora si es que empiezo en la octava, en la cuarta cuerda, así estamos bien, ¿verdad? Ahora si es que empiezo en el segundo grado, en Si, va a ser esto. Muy bien. Ahora, ¿qué tal si es que cambio las posiciones de cada una de las notas que están en esta escala? Lo voy a tocar otra vez. Suena completamente diferente, sin embargo son las mismas notas tocadas en diferentes posiciones. Y eso es lo que quiero decir con descubre a tu diapasón, ¿no? Y esto lo aprendí del maestro Robin Ford. En una de las lecciones que él daba decía, descubre, ¿no? Descubre tu diapasón, no siempre toques todo aquello que parece lógico y que está ahí, ¿no? Escrito o está ahí demostrado. Abre tus oídos, abre tu mente y empieza a descubrir qué sonidos se pueden tocar en diferentes posiciones, ¿no? Este es un ejemplo que abrió mis oídos, ¿no? No solo abrió mis ojos, pero abrió mis oídos porque un mensaje tan poderoso, ¿no? Y tan útil. Ok, para este tip también quiero darles un par de ejemplos. Y estas canciones son canciones que siempre captivaron mi oído y obviamente no son en guitarra, pero no sé, son esos momentos en los que escuchas algo, estás un poco, no sé, inspirado, o tal vez sí es tiempo
y te pones a sacar la canción por oír, ¿no? Estas canciones, sinceramente, nunca las saqué por tablatura o por algún video de enseñanza, ¿no? Por algún tutorial. Pero los aprendí a oído. No sé si es que están tocados bien tampoco, pero para mi oído siempre sonaron así, ¿no? Y siempre traté de aproximarme con los sonidos de la guitarra y otras cosas una vez que aprendí lo que era un fuzz y cómo un fuzz sonaba y cuáles eran los settings. Y, bueno, les dejo con este par de ejemplos que van a explicar lo que quiero decir con que calques o copies a otros instrumentos, ¿no? Porque te van a servir mucho. Vas a ver la forma en la que tocas de una perspectiva diferente. No solo porque las notas obviamente son las mías de los dos instrumentos, pero la estructura de cada instrumento es diferente y eso es lo que les hace únicos a cada instrumento y lo que va a hacer que te desenvuelvas un poco más en tu instrumento, ¿no? Basado en cómo tocan otros instrumentos. Aquí les va. Y el segundo, que es un poco más difícil. Ok, este punto es muy interesante porque me gusta compararlo con el hecho de que, no sé si es que ustedes lo han hecho, pero cuando grabas tu voz y te escuchas luego, suena totalmente diferente a cuando te escuchas cuando estás hablando, ¿no? Seguramente, claro, es algo fisiológico en el cual tú te escuchas desde, no sé, desde adentro de tu cuerpo, ¿no? Desde donde se forman el sonido en tus cuerdas vocales y se transporta a través de tu boca y tu nariz. Pero cuando escuchas tu voz en una grabación, pues suena diferente. Mi voz no es tan chévere como pensaba. Raro, ¿no? El tono de mi voz es totalmente diferente al que yo pensaba. Y obviamente te autoanalizas, no sé, internamente y dices, ok, quizás podría mejorar aquí y acá. Claro, yo por el canal lo he hecho muchas veces y me he escuchado, y cuando estoy grabando constantemente para hacer solos o demos, cualquier cosa de ese tipo, pues me escucho y siempre trato de mejorar y arreglar esos pequeños detalles en los que no creo que suena muy bien. Creo que es una excelente práctica también cuando estás enseñando un solo o una escala o simplemente acordes. Escúchate, grábate y date cuenta de quizás qué está sonando más claro, qué no está sonando tan claro, qué cuerda es la que está tal vez haciendo un buzz y en qué aspectos debes mejorar, ¿no? En qué aspectos crees que tu tocada sonaría mejor, ¿no? Tu instrumento sonaría mejor, quizás el volumen, el tono y todas esas cosas. Qué mejor que lo practiques en casa antes de salir a un concierto y en el concierto estés, no sé, quizás tratando de encontrar el mejor tono.
Este es otro consejo que, la verdad, ¿quién no ha copiado a otros artistas o otros leaks, como los llamamos, o a otros estilos, ¿no? Creo que es fundamental que tengamos influencias de otros músicos que han dejado su legacía, ¿no? Que han dejado su música para nosotros, y si es que no hubiese habido eso, pues, no sé, creo que la música no evolucionaría, ¿no? Entonces creo que es muy esencial que escuches a varios artistas y que veas cómo tocas, aprendas de sus estilos, de sus técnicas. Poco a poco vayas haciendo los tuyos, ¿no? Si es que encuentras un cambio o si es que estás tocando en tu estilo, pero te acordaste del lick que aprendiste la semana pasada de, no sé, de Richie Kotzen, por ejemplo. Entonces, inclúyelo en tus solos, inclúyelo en tu guitarra rítmica. O en tu técnica, ¿no? Es algo que trato de recordarme constantemente, ¿no? Siempre que estoy tocando algo, trato de mezclar un poco de todos los conocimientos que he aprendido, hacer mi estilo un poco fusionado, ¿no? Quiero sonar como yo. Sin embargo, se van a notar esas influencias y está bien. En todo caso va a ser un complemento que te digan, escuché que tocas un poco como Santana, o escuché que suenas un poco como John Mayer. Fuera un complemento increíble, ¿no? ¿Se imaginan? Les voy a dejar algo que me he dado cuenta que siempre estoy utilizando. Un pequeño lick que es acoplable a cualquier tipo de situación, sobre todo en escalas pentatónicas, ¿no? Ustedes lo verán. Es esto. El lick que él utiliza está basado en 2 cuerdas. Pueden utilizarle en cualquier par de cuerdas. Y lo que hace es, por ejemplo, en la nota de la menor, tomaría la segunda cuerda en el quinto traste y le hace un hammer-on en la segunda y la primera. Y lo utiliza generalmente con el dedo anular o el meñique, haciendo un hammer-on en la octava posición o en el octavo traste, digamos, de la segunda. Le toca a la primera abierta o en el quinto traste, y luego le hace un hammer-on con el mismo dedo que está en la octava abajo. Regresa a la primera en la quinto traste y la segunda en el octavo, y le suelta a la quinta. Entonces lo voy a repetir. Entonces el lick tocado en velocidad, digamos, en velocidad normal sería este. En velocidad suave. Entonces lo que estoy haciendo es prácticamente un conjunto de hammer-ons con mi dedo índice utilizado como si fuera un capo, ¿no? En el traste que ustedes quieran. Como dije, siguiendo la escala pentatónica, en este caso de la menor. Pueden empezar en las últimas cuerdas. Y al final la intención es de que pues lo hagan suyo, ¿no? No se puede utilizarlo, por ejemplo, en un contexto de este tipo, siguiendo en la escala de La, ¿no?
Y bueno, nos vamos acercando al final. En este tip lo que quiero compartir es que no se cierren únicamente a un género musical. Yo sé que todos tenemos un favorito, pero si es que expanden sus géneros musicales van a descubrir cosas diferentes y les va a ayudar. No estoy diciendo que se vayan específicamente a un género que no les guste para nada, ¿no? Siempre es bueno escuchar otras bandas, escuchar otros estilos, otros guitarristas y darse cuenta de la variedad que hay, ¿no? Y lo mucho que se puede aprender de otras bandas, de otros géneros, de otros estilos. Hoy en día generalmente es difícil encontrar diferentes estilos porque al menos la música que suena en la radio y que es mucho más popular pues tiende a sonar lo mismo, ¿no? Son generalmente progresiones musicales sencillas, ¿no? Que simplemente tienen un buen beat. Y eso los hace obviamente populares y famosas. Pero gracias a Dios tenemos muchas décadas de buena música, ¿no? Entonces ese es mi tip con respecto a expandir sus géneros musicales. Bien, y el último tip que les tengo para hoy, a pesar de que el título dice tips para gente que no sabe teoría como yo o no sabía ahora hace un poco, pues el último tip es que no le tengan miedo a la teoría. Sé que es compleja, que es un poco difícil de entenderla, pero hoy en día hay tantos videos y tantas fuentes en las que pueden encontrar información y pueden empezar desde cero. Así es que no le teman, les va a ayudar muchísimo, sobre todo a entender aquellas escalas, aquellos solos en los que no saben por qué. Una vez que yo empecé a encontrar más información, a estudiar, repasar y sí, hay algunas cosas que tuve que memorizarme, pero era por el bien de progresar, ¿no? Creo que si le dedican un poquito de tiempo una vez a la semana o un par de días a la semana a aprender un poco de teoría, no les va a hacer mal, les va al contrario a ayudar mucho. Y eso es por ahora. Espero que les hayan servido estos 10 tips porque me han servido a mí en experiencia. No soy, bueno, y esto lo he dicho antes, no soy un capo en teoría, no soy un capo en la guitarra y tampoco soy pedagogo. Así es que espero que estos tips les ayuden, ¿no? Que los pongan en práctica y si es que tienen ustedes otros tips que debería también ponerlos en práctica, pues déjenmelo saber. Me gustaría escuchar cuáles son sus opiniones, sus comentarios y observaciones respecto a estos tips. Respecto a las mejores formas en las cuales puedes mejorar tu habilidad, ¿no? Para tocar la guitarra. Sobre todo si es que no tienes una base teórica. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les hayan gustado y que les sirvan estos tips. Si es que tienen algún comentario, pues por favor déjenmelo saber. No olviden de darle un clic a esa campanita y suscribirse si es que no lo han hecho ya. Muchas gracias como siempre por sintonizarse y nos vemos la próxima.